El Salmo 69 es una oración profundamente cargada de angustia, donde el salmista clama desde un lugar de sufrimiento extremo, sintiéndose como si estuviera hundiéndose en aguas profundas sin poder respirar. Este clamor refleja esas temporadas en la vida donde las aflicciones parecen sobrepasarnos y sentimos que no tenemos donde afirmarnos. David expresa una vulnerabilidad honesta ante Dios, reconociendo su debilidad y su necesidad desesperada de salvación. Aquí aprendemos que no es un signo de debilidad confesar nuestro dolor y desesperación ante el Señor. Al contrario, es un acto de fe, porque estamos reconociendo que solo Él puede sacarnos de ese pozo de desesperanza. Este salmo también nos recuerda que, en medio del sufrimiento, la oración persistente es vital. No se trata de una súplica casual, sino de un clamor continuo que nace del alma. Incluso cuando la respuesta parece tardar, seguir hablando con Dios es la cuerda que nos mantiene conectados a su presencia. Además, este pasaje nos enseña que el sufrimiento no es un obstáculo para el propósito divino, sino muchas veces un medio por el cual Dios nos moldea, fortalece y prepara para un testimonio más profundo de su fidelidad. En el desarrollo del Salmo 69, vemos que el salmista no solo enfrenta un dolor físico o emocional, sino también la burla, el rechazo y la incomprensión de quienes lo rodean. David describe cómo es objeto de insultos y cómo incluso su dedicación a Dios se convierte en motivo de escarnio. Este aspecto nos recuerda que, cuando decidimos vivir una vida centrada en el Señor, no todos lo entenderán ni lo aceptarán. Habrá quienes se opongan o se burlen. Sin embargo, este rechazo no debe apartarnos de nuestro propósito, porque la fidelidad a Dios siempre es más valiosa que la aprobación de las personas. También es notable que, en medio de su sufrimiento, el salmista sigue buscando a Dios con intensidad, reconociendo que solo en su misericordia hay esperanza. Esto nos inspira a que, en vez de alimentar amargura o deseos de venganza, depositemos nuestro dolor en las manos de Dios, dejando que Él sea quien haga justicia. Así, este salmo se convierte en un modelo de cómo transformar el dolor en oración, la persecución en perseverancia y el sufrimiento en una oportunidad para experimentar más de la gracia y el poder de Dios. El Salmo 69 también refleja una profunda honestidad espiritual, pues David no esconde su angustia ni maquilla su sufrimiento delante de Dios. Él expone su corazón tal cual está, dolido, cansado y, a veces, tentado a rendirse. Esta sinceridad nos enseña que la oración no es un lugar para aparentar fortaleza, sino para derramar nuestra debilidad ante quien puede sostenernos. En sus palabras, notamos cómo el dolor lo hace clamar por un rescate que no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Él sabe que la salvación de Dios no necesariamente significa escapar de la situación de inmediato, sino recibir fuerza y consuelo para soportarla. A lo largo del Salmo, se alterna el clamor urgente con la alabanza confiada, lo que nos recuerda que la fe no es la ausencia de lágrimas, sino la decisión de seguir confiando mientras lloramos. Además, David pide que su fidelidad a Dios no sea motivo de tropiezo para otros creyentes, una muestra de madurez espiritual que nos invita a reflexionar en cómo nuestras reacciones, incluso en el dolor, pueden edificar o afectar la fe de quienes nos observan. Este equilibrio entre honestidad y cuidado por los demás es una lección valiosa para todo creyente que atraviesa pruebas. En el Salmo 69 también se percibe cómo el sufrimiento por causa de la fe puede llegar a ser incomprendido por el mundo, muchas veces, incluso por los más cercanos. David habla de soportar burlas, desprecio y hasta aislamiento, no por haber hecho algo malo, sino por su celo por las cosas de Dios. Esto anticipa, de manera profética, el rechazo que también sufriría Jesucristo, quien citó versículos de este salmo para expresar su propia aflicción. La experiencia de David nos recuerda que seguir a Dios de forma íntegra puede costarnos relaciones, reputación o comodidad, pero nunca será en vano, porque el Señor recompensa a quienes permanecen fieles. En medio de ese rechazo, David no busca venganza por sus propias fuerzas, sino que entrega a Dios la justicia que él considere justa, confiando en que su juicio es perfecto y su tiempo es exacto. Esto nos enseña que la verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en mantenernos firmes en la verdad y dejar que el Señor sea nuestro defensor. Al final, la esperanza del salmista se enfoca en que Dios escuchará su clamor, lo levantará de las aguas profundas y lo pondrá nuevamente sobre tierra firme, un recordatorio de que ninguna tormenta es eterna y que siempre habrá un amanecer después de la noche más oscura. El Salmo 69 es un clamor profundo que nace desde el corazón de alguien que siente que las aguas lo ahogan y que la vida se le escapa entre la angustia y el dolor. David describe su situación como alguien hundido en el fango, sin un lugar firme donde apoyarse. Esta imagen tan gráfica refleja perfectamente lo que sentimos cuando las pruebas parecen sobrepasarnos, cuando la desesperación nos encierra y no vemos salida.
Es en esos momentos cuando la fe es puesta a prueba de manera más intensa, porque todo lo visible indica que no hay esperanza, pero la voz de nuestro espíritu nos recuerda que Dios sigue ahí, incluso cuando no lo sentimos. El llamado que surge de este salmo es a elevar la voz al cielo, aun con las fuerzas mínimas que tengamos, creyendo que nuestro clamor no será ignorado por aquel que escucha a los quebrantados. David, aunque se siente olvidado y atacado injustamente, no deja de recurrir a Dios como su única esperanza, reconociendo que solo Él puede rescatarlo del fango y poner sus pies en lugar seguro. En este salmo también encontramos un profundo dolor causado por las falsas acusaciones y las burlas. David experimenta el rechazo de quienes lo rodean, incluso de aquellos que deberían apoyarlo. Este sentimiento de traición y soledad es algo que todos, en algún momento, hemos vivido. Sin embargo, lo que destaca en el texto es que, en lugar de buscar venganza por sus propios medios, David expone su dolor y su causa delante de Dios, confiando en que Él es justo y que su juicio es perfecto. Esta actitud nos enseña que no siempre encontraremos justicia inmediata en la tierra, pero sí podemos encontrar paz al poner nuestras cargas en las manos de aquel que ve lo que nadie más ve. El sufrimiento, aunque intenso, no tiene la última palabra. Lo tiene Dios, y Él sabe transformar el dolor en un testimonio poderoso de su fidelidad. Aquí, la lección es clara. No respondamos con el mismo veneno que recibimos, sino con la confianza de que Dios es nuestro defensor. El Salmo 69 también revela la importancia de la perseverancia en la oración. David no lanza una petición breve y luego se rinde. Él clama, espera, insiste, porque sabe que Dios actúa en su tiempo perfecto. Esto nos recuerda que la oración no siempre traerá una respuesta inmediata, pero si nos mantiene conectados con la fuente de toda esperanza. Perseverar en la oración significa confiar en que, aunque los cielos parezcan de bronce y las respuestas tarden, nuestro clamor está siendo escuchado y atendido por el Señor. Muchas veces, el proceso de esperar es el que moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. No se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de aprender a depender completamente de Dios, a encontrar en Él nuestra fortaleza mientras la tormenta arrecia. La fe se construye no en la ausencia de problemas, sino en la confianza que desarrollamos en medio de ellos, y este salmo es una clara muestra de ello. Uno de los momentos más significativos del Salmo 69 es cuando David, en medio de su lamento, expresa que su amor por la casa de Dios le ha traído burlas y desprecio. Aquí vemos que muchas veces, cuando decidimos seguir fielmente al Señor, no todos estarán de acuerdo ni lo entenderán. Seremos criticados, incomprendidos e incluso atacados por nuestra fe. Sin embargo, el ejemplo de David nos anima a mantenernos firmes, recordando que nuestro compromiso no es con los hombres, sino con Dios. Las críticas y la oposición son parte del precio de vivir con integridad espiritual, pero también son oportunidades para demostrar que nuestra fe no se basa en la aprobación humana, sino en la verdad eterna. Mantenernos fieles a pesar de las burlas es un acto de amor y devoción hacia el Señor, que no pasa desapercibido ante sus ojos. Otro aspecto valioso de este salmo es la manera en que David intercala su súplica con momentos de alabanza y confianza. Aunque su situación es crítica, no deja de reconocer la grandeza de Dios y su poder para salvar. Este equilibrio entre clamor y adoración es esencial para una vida espiritual sólida, porque nos evita caer en la desesperación absoluta. Cuando decidimos alabar a Dios en medio del dolor, estamos declarando que Él es más grande que nuestros problemas y que su fidelidad es inmutable. Este tipo de alabanza, que nace en el valle de sombra, tiene un peso especial, porque no depende de emociones pasajeras, sino de una convicción profunda en el carácter de Dios. Así, el Salmo 69 no solo es un lamento, sino también una manifestación de fe y de esperanza que trasciende las circunstancias presentes. El Salmo 69 también nos recuerda que la humillación y el desprecio no son señales de que Dios nos haya abandonado, sino oportunidades para que su gloria se manifieste en nuestra vida. Jesús mismo citó este salmo para expresar su sufrimiento en la cruz, lo que nos enseña que en nuestros momentos de dolor más profundo, podemos unirnos a Él y encontrar consuelo en su identificación con nuestras luchas. En lugar de permitir que las heridas emocionales nos endurezcan, podemos elegir que sean un canal por el cual fluya más amor, paciencia y compasión hacia los demás. Esta perspectiva no es fácil, pero es transformadora, porque convierte las heridas en semillas de bendición. A través de la oración, podemos pedir que Dios nos ayude a responder con gracia ante la burla o el rechazo y que nuestro corazón no se amargue. Al hacerlo, nos alineamos con el carácter de Cristo, quien soportó el dolor con paciencia y fe inquebrantable. En este salmo, también aprendemos que a veces las súplicas a Dios pueden ser intensas, repetitivas y hasta desesperadas, y que esto no es falta de fe,
sino un reflejo de la confianza que tenemos de que solo Él puede intervenir. La honestidad emocional ante Dios es una fuerza espiritual, porque nos libera de la carga de aparentar que todo está bien y nos permite recibir su ayuda sin reservas. Cuando le decimos a Dios exactamente cómo nos sentimos, abrimos la puerta para que su Espíritu trabaje en nuestro interior, trayendo paz donde hay ansiedad y esperanza donde hay desesperación. Al igual que el salmista, podemos clamar: «Respóndeme, Señor, porque tu amor es bueno», recordando que el carácter de Dios es nuestro mejor argumento en la oración. Esta fe nos mantiene firmes incluso cuando las circunstancias parecen empeorar, porque sabemos que el Señor no ignora a quienes le buscan con sinceridad. El Salmo 69 también nos anima a alabar a Dios aun en medio de la angustia. Esto puede parecer contradictorio, pero la alabanza en el dolor es una declaración profética de que la victoria vendrá. Cantar a Dios cuando aún no hemos visto el milagro es un acto de fe que rompe las cadenas del temor y de la desesperanza. La adoración nos saca de la estrechez de nuestro problema y nos recuerda la grandeza de nuestro Dios. Cuando alabamos, nuestra perspectiva cambia. El dolor no desaparece de inmediato, pero ya no nos domina. Esta práctica nos entrena para confiar más en las promesas de Dios que en la evidencia visible. Por eso, aunque las lágrimas sigan cayendo, nuestra alma se fortalece y esa fortaleza nos sostiene hasta el día en que el Señor actúe. El salmista declara que Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá, mostrándonos que siempre hay un futuro de restauración para los que confían en Él. Otra enseñanza profunda de este salmo es que nuestras pruebas personales tienen un impacto espiritual más allá de lo que podemos ver. Cuando soportamos la aflicción con fe, nuestra vida se convierte en un testimonio que inspira a otros a confiar en Dios. Incluso en medio del sufrimiento, nuestras palabras y acciones pueden ser una luz que guía a los que están en tinieblas. El salmista habla de cómo su dolor es visto por otros, lo cual nos recuerda que no vivimos en aislamiento. Nuestra fe bajo presión puede abrir el corazón de otros hacia el Señor. Por eso, es importante pedir que Dios nos dé gracia no solo para soportar, sino para hacerlo con un espíritu que refleje su amor. Este es un ministerio silencioso pero poderoso, que muchas veces es más efectivo que los discursos. Cuando ven que seguimos adorando a pesar de las pruebas, otros descubren que nuestra fe es real y que nuestro Dios es digno de confianza. Finalmente, el Salmo 69 nos muestra que Dios es un refugio seguro para los humildes y los necesitados. Él escucha a los que están quebrantados y se complace en levantar a los que el mundo desprecia. Esto es una invitación a acercarnos sin temor, sabiendo que no seremos rechazados. En lugar de huir de Dios en tiempos de dolor, podemos correr hacia Él con la certeza de que su amor es más grande que nuestra aflicción. Esta confianza nos permite esperar en silencio y en paz, aun cuando la respuesta no sea inmediata. La historia bíblica demuestra que Dios siempre actúa a favor de los que le aman, aunque a veces lo haga de formas inesperadas. Por eso, el llamado final es a mantener la mirada fija en el Señor, confiando en que Él nos vindicará, nos restaurará y cumplirá cada promesa que ha hecho sobre nuestra vida. Así, como el salmista, podremos terminar no con lamento, sino con alabanza. En el Salmo 69, el clamor del salmista es tan profundo que se siente como si estuviera ahogándose en aguas turbulentas, y esta metáfora representa esas etapas de la vida en las que las dificultades parecen sobrepasarnos y sentimos que no hay un respiro. En este pasaje, la enseñanza es clara. Cuando las olas de los problemas se levantan y la corriente de la desesperación intenta arrastrarnos, debemos aferrarnos con más fuerza a la fe, incluso cuando nuestras fuerzas físicas y emocionales parecen agotarse. La oración se convierte en un ancla que impide que nos dejemos llevar por la corriente del desánimo, recordándonos que aunque no podamos controlar la magnitud de la tormenta, sí podemos decidir mantener la mirada fija en el Señor. La sensación de soledad que describe el salmista, al sentirse rechazado incluso por sus hermanos y despreciado por aquellos a quienes ama, nos enseña que la fidelidad a Dios a veces implicará incomprensión y oposición. Pero en esas circunstancias se fortalece nuestro carácter y se afina nuestra dependencia de lo eterno. El salmista no esconde su dolor ni su humillación, lo presenta abiertamente delante de Dios, lo que nos muestra que la oración sincera no teme ser vulnerable. Aprendemos así que Dios no se ofende de nuestras lágrimas, sino que las acoge como una expresión genuina de nuestro corazón. Incluso en medio de la burla y el desprecio, el salmista elige clamar con fe, y esta es la lección central. La fe más pura no es aquella que alaba cuando todo va bien, sino la que persevera en medio de la incomodidad, la vergüenza y el sufrimiento. En nuestra vida, estas palabras nos invitan a no ceder ante el desánimo cuando somos incomprendidos o juzgados injustamente, sino convertir ese dolor en un motivo más para acercarnos al trono de la gracia. Cuando las fuerzas flaquean,
Recordar que Dios escucha cada palabra pronunciada desde el corazón nos sostiene y nos permite avanzar un día más, confiando en que el Señor transformará nuestro lamento en un testimonio de victoria. Así, el Salmo 69 se convierte no solo en una súplica por ayuda, sino en una guía para quienes enfrentan las aguas profundas de la adversidad y el rechazo, enseñándonos que en medio de las aguas más agitadas, la mano de Dios siempre está extendida para rescatarnos. En medio de la angustia profunda que refleja el Salmo 69, encontramos un testimonio vivo de cómo la aflicción puede convertirse en una oportunidad para experimentar la cercanía y el consuelo de Dios. El salmista clama desde un lugar de desesperación, reconociendo que las aguas parecen ahogarlo, pero aún así mantiene la certeza de que el Señor escucha. Esta imagen nos invita a comprender que, aunque sintamos que las circunstancias nos sobrepasan, el amor de Dios siempre nos sostiene. Podemos aplicar esto en la vida diaria recordando que la fe no elimina las pruebas, pero se nos da la fuerza y la esperanza necesarias para atravesarlas sin perder la visión de la victoria que Él tiene preparada para nosotros. Cuando los pensamientos negativos intenten dominar, debemos reemplazarlos con la verdad de la palabra, sabiendo que cada lágrima es vista por Dios y que ninguna oración sincera queda sin respuesta. El texto también nos recuerda que en momentos de oposición y rechazo es natural sentir soledad, pero no debemos olvidar que Jesús mismo pasó por incomprensiones y traiciones, y en él encontramos el modelo perfecto de cómo reaccionar ante la injusticia. En lugar de responder con amargura o venganza, el salmista se entrega a la justicia de Dios, confiando en que Él hará lo correcto en su tiempo. Este es un llamado a nosotros para dejar de cargar con el peso de las ofensas y entregarlas al Señor, pues al hacerlo nuestro corazón se libera para seguir caminando con paz. En la práctica, esto implica orar por quienes nos hieren, bendecirlos y soltar el control, sabiendo que la verdadera justicia viene del cielo. Asimismo, el Salmo 69 muestra que en medio de la aflicción podemos alabar. Aunque la lógica humana nos dice que esperemos a que las cosas mejoren para cantar, la fe nos lleva a adorar incluso en el valle más oscuro. Esa adoración en medio de la tormenta es un arma poderosa que rompe cadenas espirituales, levanta nuestro ánimo y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Si cada vez que sentimos desesperanza decidimos alabar, veremos cómo la tristeza cede espacio a la paz y a la fortaleza. En la vida diaria, esto se traduce en encender una canción de adoración, recitar un salmo o simplemente decir, gracias, Señor, aunque las lágrimas corran por nuestro rostro. El Salmo 69 nos enseña también que, en medio de la burla y la incomprensión, nuestra fe puede fortalecerse si permanecemos firmes en la verdad de Dios. El salmista experimenta el desprecio incluso de aquellos que deberían amarlo, y esto nos recuerda que a veces la mayor herida no proviene de los enemigos declarados, sino de personas cercanas. Sin embargo, en lugar de alimentar resentimiento, la respuesta es derramar el corazón ante Dios y dejar que Él sea el juez. Esto nos llama a cultivar un espíritu de perdón, no porque el daño no duela, sino porque la amargura envenena el alma. El perdón no es olvidar, sino entregar el caso a las manos de un Dios justo. Cuando enfrentemos momentos en los que nos malinterpreten, nos rechacen o nos critiquen sin razón, podemos seguir el ejemplo del salmista, refugiarnos en oración, presentar cada dolor al Señor y pedir que nuestro corazón no se endurezca. Este tipo de entrega nos permite caminar libres del peso de la venganza y nos sabe recibir el consuelo y la restauración que solo el Espíritu Santo puede dar. Así, incluso cuando la soledad parezca envolvente, recordaremos que Dios nunca nos abandona y que, tarde o temprano, la justicia divina se manifestará de una forma perfecta. El Salmo 69 también refleja cómo, en medio de la aflicción, nuestra relación con Dios puede transformarse en un diálogo profundo y constante. El salmista no oculta su dolor ni lo maquilla con palabras de fortaleza aparente. Al contrario, se presenta vulnerable, reconociendo sus debilidades y clamando desde lo más hondo de su ser. Este acto de sinceridad es una lección para nosotros, pues muchas veces tratamos de aparentar que todo está bien, incluso delante de Dios, como si Él no pudiera ver lo que realmente sentimos. Sin embargo, el Señor honra la transparencia del corazón y escucha con especial atención a los que se acercan con humildad. Este salmo nos invita a dejar de lado las oraciones mecánicas y convertir nuestra comunicación con Dios en un derramamiento auténtico del alma. Incluso en los momentos en que la esperanza parece desvanecerse, debemos atrevernos a decirle lo que realmente nos inquieta, con la confianza de que Él no nos rechazará por nuestra fragilidad. Al abrirle de esta manera nuestro corazón, nos damos cuenta de que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que transforma primero nuestro interior, fortaleciendo nuestra fe y dándonos la capacidad de esperar pacientemente hasta que su salvación se manifieste.
En medio de este cuadro de rechazo y dolor, el Salmo 69 revela una actitud clave que todo creyente debe cultivar: llevar cada carga directamente a la presencia de Dios. El salmista no se encierra en su sufrimiento ni deja que la amargura envenene su alma, sino que abre su corazón con total sinceridad ante el Señor. Esta es una lección vital para nuestra vida espiritual, porque muchas veces intentamos resolver las heridas emocionales por nuestra cuenta, acumulando resentimiento, buscando justicia con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la verdadera sanidad empieza cuando entregamos todo, absolutamente todo, a Dios. Hablarle sin filtros, con nuestras emociones más crudas y reales, no es falta de fe. Al contrario, es una muestra de confianza profunda, porque reconocemos que Él es nuestro refugio y que solo su amor puede restaurar lo que está roto. En este proceso, aprendemos que la oración no siempre es pedir algo específico, sino también dejar que nuestro interior se vacíe ante Él para que su paz lo llene nuevamente. Al hacerlo, no solo encontramos alivio personal, sino que fortalecemos la relación íntima con nuestro Creador, experimentando de primera mano lo que significa que Él sea nuestro consolador en el día de la angustia.